Grabar. Ahí estoy grabando. Muchas gracias. Te dejo Gracias, entonces. Marcelo. No, interrúmpame nomás, por favor. Bueno, vamos entonces a hacer esta primera parte, que es introducción al metabolismo intermediario, que es como lo sustancial de lo que vamos a ver en esta asignatura. Luego de haber visto toda la parte de proteína y de enzima, vamos a sumergirnos ahora en lo que es el metabolismo intermediario. Ya, obviamente, leyendo el nombre, se dan cuenta que en nuestra asignatura no vamos a ver todo el metabolismo. El metabolismo es realmente un mundo. Entonces, metabolismo incluso incluye lo que ustedes aprendieron en biología. Eh, todo lo que son, por ejemplo, la síntesis del DNA son reacciones químicas. Ahí también hay metabolismo. Todo lo que es síntesis de proteínas, ya que ocurren en el ribosoma, por ejemplo, que es un complejo macromolecular que está constituido por varias enzimas, etcétera. Todo eso también es metabolismo. Eh, la síntesis de anticuerpos, por ejemplo, la inmunoglobulina, eso también es una actividad metabólica. Entonces, el metabolismo realmente es algo enorme, es un mundo, y una asignatura como esta no podría dar abasto. Eh, Así que nosotros nos vamos a centralizar, uno, en metabolismo humano, pero ya el metabolismo humano es realmente algo gigantesco. Según el genoma humano, nosotros tenemos aproximadamente algo así como más de 30.000 genes que codifican para distintas proteínas, y de esos mínimo 5.000 codifican para enzimas que tienen que ver con actividad metabólica. O sea, realmente eh, es para que ustedes se den cuenta que la cantidad de enzimas que nosotros les vamos a pedir en esta asignatura que ustedes se aprendan es nada. O sea, porque muchas veces los alumnos empiezan a cuestionar y dicen, pucha, profe, ¿sabe qué? Que esta asignatura es difícil porque uno tiene que aprenderse muchas enzimas, muchas vías metabólicas. Entonces, la verdad es que uno se pone a pensar y ustedes también tienen que tomar conciencia al respecto, es que en esta asignatura y en sí lo que se les pide a ustedes como profesionales del área de la salud es una pincelada nomás de lo que es todo el mundo metabólico para que ustedes obviamente puedan enfrentarlo eh, de la forma más propositiva, ¿ya? Y que realmente les dé a ustedes un conocimiento que lo logren retener y que les sirva para la posteridad. Así que punto uno, ustedes en esta asignatura no creo que tengan que aprenderse más de 20 enzimas, imagínense lo que estoy diciendo, ¿ya? De las de más de 5.000 que intervienen en el metabolismo, ¿ya? Y de todas las vías metabólicas, vamos a ver solamente las que tienen que ver con metabolismo intermediario, ¿ya? Y eso vamos a ver ahora qué significa y vamos a dar algunos conceptos y con eso estaríamos listos por esta parte, como le estaba comentando. Ahí estoy, ahí estamos. Bueno, eh, la palabra metabolismo primero. ¿Qué significa la palabra metabolismo? Como ustedes muy bien saben, nuestro lenguaje tiene varias raíces históricas, el latín, el griego, ¿no es cierto?, árabe incluso. En este caso, la palabra metabolismo proviene del griego. ¿Ya? Viene una primera parte que tiene que ver con eh, la, la- 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 el- lo que significa, podríamos decir, la primera parte, que es metabo, y eso tiene que ver con cambio, ¿ya? Y la segunda parte tiene que ver con cualidad o propiedad. Entonces podríamos así decirlo que metabolismo, en cierta forma una palabra compuesta de origen griego, que lo que trata de definir en cierta forma la palabra, el nombre, es la propiedad, ¿no es cierto?, la cualidad que tenemos los seres vivos de poder cambiar químicamente la naturaleza que tienen obviamente ciertas sustancias, ¿ya? Y eso obviamente es una propiedad muy interesante. Nosotros estamos interviniendo entonces sobre las sustancias y podemos generar cambios químicos en ellas, ¿ya? Y eso obviamente pasa a ser una de las propiedades más importantes de la vida. Ahí podemos también tener una definición que aparece abajito ahí en la diapo, donde se está indicando que sería el conjunto completo de transformaciones, ¿ya? Algo propio de los seres vivos es que estas transformaciones, estas reacciones químicas, tienen que ser aceleradas, y como ustedes ya lo han visto en clases previas, esa aceleración en la velocidad de las reacciones químicas es catalizada, en este caso por enzimas, y obviamente
Todas estas transformaciones tienen que ver con moléculas orgánicas, ¿no es cierto?, que están formando parte de estos seres vivos, y en cierta forma podríamos decirlo que es la suma, entonces, del anabolismo y el catabolismo. Esa es como la mezcla o los dos grandes pilares que constituyen el metabolismo. Ya entonces ustedes lo tienen interiorizado. Tenemos por un lado el anabolismo, por otro lado el catabolismo, y todo eso constituye lo que conocemos como metabolismo. En cierta forma, lo que ustedes ven en este esquema es una célula X, donde ustedes pueden ver que en este caso puede estar captando una serie de sustancias, moléculas orgánicas, que serían en este caso nutrientes. En este caso, si son nutrientes ricos en energía, ¿no es cierto? Moléculas que tienen obviamente un alto eh, nivel energético, se van a usar como combustible en procesos catabólicos. Esos procesos catabólicos, entonces, lo que van a hacer es generar, prácticamente son reacciones degradativas, que nos permiten ir de sustancias más complejas, ricas de energía, a sustancias más simples. Y con eso, ¿no es cierto?, vamos a necesitar la ayuda de moléculas como las que ustedes ya conocen, que son coenzimas, que son transportadores de electrones como el NAD, que captan electrones de estas moléculas, ¿no es cierto? Son aceptores de electrones y generan moléculas entonces más reducidas, como en este caso el NADH. Y ahí tendríamos entonces una molécula reducida, un poder reductor latente que va a poder ser utilizado para otras reacciones que, como ya ustedes se pueden imaginar, ese NADH va a ser importante para reacciones que tienen que ver ahora con, por ejemplo, con el anabolismo. Por otro lado, también es muy bien conocido el ATP, que se origina, por ejemplo, a partir de un ADP, el cual obviamente se fosforila en estas reacciones catabólicas y genera ATP, una molécula, una moneda de intercambio energético muy importante, presente prácticamente en todas las células. O sea, aquí hay que destacar que el NAD, por ejemplo, y el ATP están presentes en todas las células. O sea, prácticamente no se concibe la existencia de un ser vivo, de una célula, sin estas moléculas, como es el NAD y el ATP. ¿Ya? Así que estamos hablando de animales, plantas, hongos, microorganismos, etc. Así de importantes son estas moléculas. Por otro lado, también nosotros necesitamos una serie de intermediarios, que son moléculas que se van generando a partir de estas reacciones catabólicas, que muchas veces uno puede pensar que los productos del catabolismo, lo primero que se nos viene a la mente es decir, si yo tomo una sustancia, un nutriente, y lo estoy ingresando en una vía catabólica degradativa, ¿no es cierto?, para obtener la energía, lo que voy a obtener como producto va a ser una molécula desecho. Siempre uno piensa que el producto final de este proceso es un desecho, y no es así. Este producto final en las vías catabólicas pueden ser desechos, pero en muchas ocasiones, como vamos a ver en esta asignatura, son intermediarios metabólicos, o sea que se van a utilizar después como base para vías anabólicas y poder sintetizar otras sustancias. Es así como ustedes pueden, por ejemplo, consumir glucosa y se dan cuenta que los carbonos que están en la glucosa pueden llegar a aparecer después dentro de su organismo como carbonos formando parte de lípidos. Entonces, ustedes están ingiriendo glucosa, un carbohidrato, tiene sus 6 átomos de carbono, ustedes ingieren esa glucosa, la van a degradar, esa glucosa va a entrar en un proceso de combustión, un proceso catabólico, y van a obtener productos. Y ese producto, por ejemplo, que ustedes van a conocer que se llama acetilcoenzimo A, ese acetilcoenzimo A, luego va a ser utilizado como un metabolito intermediario para la síntesis ahora de grasa, por ejemplo. Entonces, primera cosa que tenemos que ir dándonos cuenta es que no todos los procesos catabólicos van a generar moléculas que van a tener que ser botadas. No todas van a ser desechadas, sino que se van a utilizar luego para otros fines anabólicos. No solamente para síntesis de grasa, sino que también puede ser para la síntesis de aminoácidos. Y esos aminoácidos después se van a unir para formar proteínas. Entonces, claramente el estudio del metabolismo intermediario tiene que ver con el estudio a este nivel. Estamos estudiando de qué forma estas moléculas que nosotros ingerimos, ¿no es cierto?, a partir de nuestra nutrición, van a ser utilizadas, uno, para obtener energía a través de vías catabólicas,
pero también van a dar origen a moléculas que se van a comenzar a utilizar, se van a comenzar a unir con otras, y así van a ir constituyendo ahora moléculas más complejas que son necesarias en nuestras células y en nuestro organismo, ¿ya? Y ahí entonces participa ahora el anabolismo. Entonces lo interesante de esto es que podemos ver que las vías catabólicas nos están entregando energía que queda dispuesta en forma de poder reductor como NADH, pueda quedar disponible en forma de ATP, y aparte de eso van generando intermediarios metabólicos, y estas moléculas, que podríamos llamar que son moléculas más pequeñitas, siguen siendo moléculas orgánicamente todo, pero son moléculas más pequeñas, como el acetilcoenzimo A, el piruvato, que lo van a ir escuchando cada vez más, luego se utilizan para sintetizar otras moléculas que pueden ser aminoácidos, que pueden ser lípidos, puede ser incluso, por ejemplo, el colesterol. El colesterol se fabrica principalmente a partir de glucosa, por ejemplo, ¿ya? Entonces, de esa forma, entonces, vamos, gracias a este anabolismo, dando cuenta de una serie de otras moléculas orgánicas ya fabricadas por nosotros, de acuerdo a nuestros requerimientos y a nuestras capacidades que tenemos, obviamente, de biosíntesis. Eso también es muy importante. El ser humano no tiene las mismas vías metabólicas que puede tener otro mamífero, como un ratón, un roedor, o como las vías metabólicas que tiene una planta o las que tiene una bacteria. Las vías metabólicas van siendo obviamente resultado de procesos evolutivos. Por lo tanto, nosotros no tenemos todas las vías metabólicas idénticas a las que puede tener alguien tan cercano a nosotros en la evolución como un mamífero, como un roedor. Son distintas, ¿ya? Pero lo que vamos a estudiar en esta asignatura son principalmente las vías metabólicas del metabolismo intermediario. Y ese metabolismo intermediario es el que se ha conservado más a nivel de la evolución. Mucho de lo que vamos a estudiar en metabolismo intermediario es calcado de lo que podemos ver que ocurre en otros mamíferos, en reptiles, en aves, incluso en insectos, en bacterias. Porque el metabolismo intermediario es tan importante, ¿ya? Que claramente se ha ido manteniendo en la evolución. Pero otras vías secundarias que podríamos llamar metabolismo secundario, ya que está alrededor del metabolismo intermediario, que tiene que ver con la síntesis de moléculas específicas, eso ya tiene variaciones, ¿ya? Variaciones en distintos seres vivos. Muy bien. Profesor, Si hay dudas, sí, por favor, adelante. eh, ¿todas o la gran mayoría de las moléculas que sufren el anabolismo provienen de un catabolismo previo o solo un ejemplo que dio? Tú me preguntas si prácticamente todo el anabolismo se inicia a partir de moléculas que han sufrido previamente un proceso catabólico, ¿me dices tú? ¿Sí o solo un ejemplo que dio? No, prácticamente la gran mayoría. O sea, tú hablas incluso de anabolismo clásico, como por ejemplo una vía anabólica clásica puede ser, por ejemplo, la fotosíntesis, que obviamente nosotros no realizamos. Y la fotosíntesis comienza a partir, por ejemplo, de CO2 y agua, ¿cierto? ¿Sí? Y el CO2 y el agua, ¿quién lo produce? Lo produce otra vía metabólica, catabólica, que es la combustión. ¿Te fijas, no? Entonces, en estricto rigor, eh, lo que pasa es que depende de cómo tú lo pienses, porque el ejemplo que yo te acabo de dar, incluso estamos haciendo interacciones más bien ecológicas, o sea, entre distintos individuos. Yo tengo un individuo que es fotosintético y un individuo que es heterótrofo, en el caso, por ejemplo, como nosotros, que consumimos carbohidratos y luego liberamos productos finales como puede ser CO2 y agua. Esos son productos de catabolismo, CO2 y agua. Y ese CO2 y agua es utilizado por otro ser vivo, en este caso un vegetal, para utilizar ese CO2 y esa agua, que son productos catabólicos que nosotros hemos liberado como desecho, para que ahora esa planta utilice esos sustratos, CO2 y agua, para la síntesis anabólica de glucosa por fotosíntesis, ¿ya? Por lo tanto, todo esto son procesos cíclicos, ¿ya? Lo que ocurre sí es que si ahora nos olvidamos de esta relación entre la planta y el ser humano, en el ejemplo que yo estoy dando, y solamente nos vamos nosotros al ser humano, claramente nosotros hay moléculas que no las podemos sintetizar de cero. O sea, de partida nosotros no hacemos fotosíntesis. Hay algunos aminoácidos que tampoco podemos sintetizar de cero y que tenemos que saber consumirlos. Eso significa entonces que algunas vías anabólicas comienzan desde nutrientes que nosotros estamos ingiriendo y no siempre van a comenzar desde un nutriente que fue por nosotros
ingresar a una vía catabólica y ese producto ahora tiene que entrar a la vía anabólica. No, hay sustancias que ingresan a vías anabólicas que no han pasado por vías catabólicas en nuestro organismo, pero pueden haber venido de otro organismo. ¿Se fijan? No sé si me entendí mal ¿se Sí, entiende? sí, profe, quedó bien, bien claro. Muchas gracias. ¿Ya? Y eso en cierta forma es lo que se ve acá, po, ¿ya? Así que buena pregunta, Benjamín, porque ustedes están ingresando algunos nutrientes a este organismo, hay catabolismo, se van generando algunos metabolitos intermediarios, pero no todos estos intermediarios que entran en anabolismo tienen que venir de acá, en este individuo, en esta célula, sino que también pueden algunos venir desde afuera, desde el exterior, ¿ya? Lo mismo ocurre ya ni siquiera hablando del ser humano como individuo, lo mismo ocurre dentro nuestro, hablando ya ahora de las distintas células. Ejemplo, que lo vamos a ver pronto, ¿qué ocurre si, por ejemplo, piensas en una célula muscular que va a utilizar glucosa? Esa glucosa que puede estar utilizando un músculo o que puede estar utilizando una neurona, puede venir desde una glucosa exógena que tú ingeriste al alimentarte, pero también esa glucosa puede provenir de vía endógena, o sea, una glucosa que fue creada en el hígado para poder entregar esa glucosa al torrente sanguíneo, mantener la glicemia y servir de nutriente a ese cerebro, a esa neurona. Entonces, en ese caso, ahí tú ves la glucosa, que es un metabolito intermediario muy importante, que está sirviendo de nutriente para la neurona, puede venir desde afuera, fabricado, por ejemplo, por una planta, por fotosíntesis, como también puede venir desde tu mismo organismo, del hígado, quien fabricó esa glucosa a partir, por ejemplo, de aminoácidos. O sea, tomó un aminoácido, estamos parados aquí, tomó un aminoácido el hígado, y ese aminoácido, obviamente, por anabolismo, lo transforma en glucosa. O sea, espectacular. ¿Ya? Obviamente, para poder hacer eso, necesita energía. Ahí te lo ven, pues el anabolismo requiere ATP, requiere energía. Entonces, para poder transformar ese aminoácido en glucosa, el hígado tuvo que hacer anabolismo a partir de aminoácidos. Pero para poder hacer eso necesitaba energía. ¿Y el hígado de dónde sacó la energía? A partir de catabolismo. ¿Y catabolismo de qué? De grasa. Toma grasa, aplica catabolismo sobre la grasa, degrada la grasa, y al degradar la grasa va generando entonces NADH y ATP. Y ese NADH y ATP ahora lo utiliza el hígado con la ayuda de aminoácidos, por ejemplo, para, por una vía anabólica, fabricar glucosa. ¿Se comprende la idea entonces? ¿Más preguntas, dudas, jóvenes? Espero que no se me estén quedando dormidos. ¿Todo catabolismo produce energía, profe? Buena pregunta. Por definición, sí. Todas las vías catabólicas son exergónicas. Las vías catabólicas liberan energía. Ahora, la pregunta es que uno puede pensar que toda esa energía yo pueda disponer de ella, que quede guardadita, ya sea, por ejemplo, en forma de ATP, para ser utilizada después. Eso tampoco no es así. La- las reacciones catabólicas son exergónicas por definición, liberan energía, pero siempre un porcentaje de esa energía va a la entropía, se pierde y nos va a quedar circunscrita en una molécula como el ATP, por ejemplo. ¿Ya? Eso explica que siempre los procesos tienen un delta pérdida, siempre. ¿Ya? No hay ningún transformador 100% eficiente. ¿Ya? Ningún transformador 100% eficiente. O sea, tú le metes benzina al auto, el auto va a quemar esa benzina y la idea es que toda la energía de esa combustión se utilizase, por ejemplo, para mover los pistones y generar energía mecánica. Entonces tú estás transformando energía química en energía mecánica. Pero lamentablemente un porcentaje importante se pierde en forma de calor. ¿Ya? Entonces los transformadores se van evaluando según su eficacia, o sea, qué tan eficaces son para poder transformar toda la energía de que está en una forma en otra forma de energía. La ampolleta antigua que usábamos en la casa, ustedes se acuerdan, una las tocadas se quemaban. Claramente era un mal transformador, una más energía eléctrica, la idea es que la transformaban en energía luminosa, pero gran porcentaje de esa energía se perdía como calor. Bueno, los sistemas biológicos
son excelentes transformadores de energía, pero aún no llegamos a ser 100% eficaces. Y siempre hay un porcentaje de energía que se pierde, ¿ya? Pero sí, por ¿Cierto? definición, siempre. ¿Mm? Desde el punto de vista termodinámico, siempre el catabolismo va a generar un delta G negativo. ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? Bueno, esta diapo yo ya como que me adelanté un poquitito, porque tiene que ver justamente con lo que hemos estado conversando. O sea, ahí tienen ustedes cómo hay organismos que utilizan energía, por ejemplo, de la luz, y esa energía la van a utilizar en reacciones de tipo anabólicas, de síntesis, donde van a utilizar moléculas inorgánicas que pueden ser captadas del medio ambiente para obviamente generar moléculas orgánicas ricas en energía. O sea, ahí tenemos hablando un proceso de tipo anabólico, de síntesis, ¿ya? Donde podríamos decir, son vías endergónicas, porque van a ir absorbiendo energía. Y esas moléculas orgánicas luego se pueden almacenar. El tener disponible hartas moléculas orgánicas ricas en energía es súper importante para los seres vivos. O sea, cuando hay aporte de energía, hay cantidad de nutrientes necesarios, los seres vivos generalmente lo que hacen es reproducirse, lo que hacen es crecer. ¿Ya? Así de importante. Cuando hay ausencia de moléculas ricas en energía, los seres vivos usan estrategias como, por ejemplo, formar esporas. Hay bacterias que cuando ven que faltan nutrientes, falta energía, lo que hacen es formar una espora. Quedan como una forma de resistencia con una actividad metabólica prácticamente que la llevan a cero. Y no solamente la bacteria, hay animales, mamíferos, que invernan. O sea, cuando ellos ven que va a haber déficit de alimentos, déficit de combustible, almacenan lo necesario para poder mantener un metabolismo basal y se ponen a dormir e invernan, bajan el metabolismo y quedan ahí en estado de metabolismo muy bajo, ¿ya? Pero basta que llegue la primavera, ¿no es cierto? Que empiece la fotosíntesis, que empiece a haber alimentos, nutrientes, y los seres vivos se activan, ¿ya? Incluso todo lo que tiene que ver con la liberación de hormonas, de feromonas para atraer la pareja, todo lo que tiene que ver con el hecho de que los animales, ¿no es cierto?, entren en etapas de celo y comiencen los procesos de reproducción, tiene que ver con metabolismo, o sea, tiene que ver con la disponibilidad de alimentos. O sea, es súper relevante. Uno lo ve aquí fome en una diapo porque ve, el profe está mostrando una diapo con unas flechas para allá, con unas flechas para acá, y me tengo que aprender que esto es anabolismo, esto es catabolismo. Pero esta cuestión tiene implicancia en todo lo que vemos en nuestro día a día alrededor, ¿ya? Eh, por lo tanto, si hay un exceso de molécula energética al revés, y eso, hay un animal que toda su vida ha tenido siempre durante miles de años de evolución, ha sido un ser vivo que siempre ha tenido un acceso restrictivo a nutrientes, a moléculas energéticas. Siempre ha tenido que luchar para obtener esas moléculas energéticas, cazando mamut, caminando kilómetros y kilómetros todos los días. ¿Qué ocurre con ese ser vivo que durante miles de años le ha costado tanto obtener su molécula energética, gastando mucha energía, haciendo mucho ejercicio, mucho esfuerzo, y de repente en unos pocos años en su historia evolutiva no tiene que caminar, no tiene que moverse gracias a la agricultura, se hace sedentario y más encima tiene un exceso de disponibilidad de moléculas ricas en energía, muchas de ellas incluso extremadamente refinadas, o sea, muy manipuladas. Y ahí entonces uno empieza a entender, bueno, por algo que nosotros hoy en día estamos con tantos problemas de diabetes, de sobrepeso, obesidad, ¿no es cierto? Síndromes metabólicos, etcétera, etcétera. Así que, como les digo, chicos, la idea mía es tratar de motivarlos, que se den cuenta de que, si bien es cierto, tenemos que aprender conceptos técnicos y tenemos que aprendernos las vías metabólicas más importantes, las enzimas más importantes, que son 20 de 5.000, pero tenemos que aprendernos, ver la regulación y todo lo demás, pero también siempre tenemos que estar con la mente y darnos cuenta que esto tiene implicancias enormes en la vida diaria, en lo que nos está pasando, en las enfermedades que sufrimos, en las enfermedades que vamos a tener que diagnosticar como tecnólogos médicos, ¿ya? O sea, aquí mismo, por ejemplo, viendo este esquema, luego tenemos acá
el catabolismo. O sea, esta célula ahora toma estas moléculas orgánicas que puede haber fabricado ella misma, o pueden ser moléculas orgánicas que se obtienen de forma externa, ¿cierto? Por alimento, como en el caso nuestro, por ejemplo. Y estas obviamente ahora entran en un proceso catabólico exergónico que nos entrega energía y da origen a productos. Algunos de ellos pueden ser desechos, estoy de acuerdo, pero también un porcentaje importante de ellos van a ser metabolitos que se van a utilizar como sustrato para dar origen a otras vías metabólicas de síntesis, para dar origen a otras moléculas. Así que eso aquí es súper obviamente eh, importante y altamente relevante. Vamos con algunas diapos más fome ahora, pero que son buenas para que ustedes obviamente puedan estudiar, y vamos ordenando la idea. Las vías catabólicas, por definición, son degradativas. En palabras muy simples, vamos de moléculas complejas, que son de grandotas, ¿no es cierto?, de mayor peso molecular, vamos a pasar a moléculas más simples y de menor peso molecular, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden ver que vamos a pasar de moléculas complejas como por ejemplo puede ser el almidón, como puede ser la glucosa, y vamos a dar origen a moléculas más simples, que puede ser el piruvato, el acetilcoenzimo A, o puede ser incluso solamente CO2 y agua. Ahí vamos a ir viendo eso más adelante. Muy importante recordar que estas vías catabólicas son esenciales en el metabolismo porque generan energía química como una moneda de intercambio que vamos a utilizar luego para poder realizar reacciones, por ejemplo, tipo anabólica, como es el ATP. ¿Ya? Pero el ATP no es solamente importante para echar a andar vías anabólicas, no, el ATP también ustedes saben que se utiliza, por ejemplo, para trabajo. O sea, el ATP se utiliza, por ejemplo, en transporte a nivel de membrana, acuérdense de las bombas, por ejemplo. También el ATP se utiliza mucho, por ejemplo, para lo que es fenómenos de contracción y relajación. La tineamiosina, ¿se acuerdan de su biología? Así que obviamente también gran parte de las vías catabólicas aportan ATP que son muy importantes para mantener los potenciales de membrana, van a entregar energía que va a ser muy importante también para poder movernos, ¿cierto? Para poder desplazarnos, para que el corazón pueda latir, ¿ya? Para poder mover incluso la sangre se necesita ATP. Son también por definición vías eminentemente oxidativas. Eso significa que lo que van a hacer es disminuir el estado de oxidación del átomo más importante en química orgánica, que es el carbono, ¿cierto? El carbono, que es la base de las moléculas orgánicas, ese carbono puede tener distintos estados de oxidación. Por ejemplo, puede tener esta oxidación de +4, ¿se acuerdan ustedes? Una esta oxidación de 0. Por lo tanto, cuando ustedes consumen moléculas ricas de energía, ese carbono está reducido. Y cuando ustedes lo ingresan a estas vías catabólicas, lo que van a ir haciendo y van a ir observando, lo vamos a ver en la clase a continuación, van a observar que ese átomo de carbono, a medida que va avanzando y se va transformando esta molécula y va liberando energía, el estado de oxidación va aumentando. O sea, de un carbono con un estado de oxidación de 0, podemos llegar a un carbono con un estado de oxidación de +4. Ahí uno entiende por qué uno le enseñan en química esas cuestiones. Y ahí uno se da cuenta entonces que es súper importante porque uno dice, ahí está el carbono, y uno cree que el carbono que está, por ejemplo, en el CO2, es el mismo carbono que está en la glucosa. Y no es así. A nivel de protones, a nivel de núcleo es lo mismo, sigue siendo carbono. Pero a nivel electrónico no es lo mismo. ¿Ya? Entonces, a nivel energético no es lo mismo. Así que son vías catabólicas eminentemente son oxidativas. Por lo tanto, al ser oxidativas, lo que nosotros vamos a hacer es sacar electrones, y esos electrones, ¿no es cierto?, tienen que ser guardados, almacenados y estar disponibles, y para eso entonces usamos cofactores como es el NAD, el NADP y el FAD, ¿ya? Que ustedes ya los conocen. Y ustedes saben que además ese NAD, ese NADP, ese FAD, para poder fabricarlo, nosotros no tenemos toda la materia prima para poder fabricar este NAD, este NADP y este FAD. Nos faltan materias primas que son esenciales y que tenemos que consumirlas, que se llaman vitaminas. Entonces hay vitaminas que vamos a ver nosotros, que son principalmente el complejo B, vitaminas del complejo B, que se utilizan para poder nosotros fabricar el NAD, el NADP y el FAD. ¿Ya? Así también el coenzimo A, por ejemplo. ¿Ya? Así que ahí lo vamos a ir viendo más adelante. Ahí ustedes van a darse cuenta por qué es tan importante las vitaminas. ¿Ya? Y por qué se dan cuenta que también muchas veces los problemas nutricionales, ya sea porque nos alimentamos mal
o porque tenemos problemas de absorción, con todo esto del colon irritable, con todo esto de las enfermedades del intestino, que están muy comunes hoy en día, no podemos absorber bien la vitamina y nos recomiendan inyectarnos, por ejemplo, una neurobionta. Yo creo que la neurobionta es prácticamente una bomba del complejo B, ¿ya? ¿Y qué es lo que está haciendo esa neurobionta, aportando esta vitamina del complejo B? Es poder entregar a las células moléculas esenciales que ella no puede fabricar para que ella pueda construir NAD, NADP, FAD, coenzimo A. ¿Y por qué? Porque tiene que tener esos cofactores, porque si no tiene esos cofactores, el metabolismo obviamente empieza a tener una merma importante, que puede llegar a patologías, que incluso llegan a ser enfermedades nutricionales muy graves, ¿ya? Otra cosa importante de las vías catabólicas es que esencialmente son convergentes. Y ahí los dejé pillo. ¿Qué significa eso que sean convergentes? Bueno, lo vamos a ver en una depo más adelante. Así que déjenlo ahí pendiente, no crean que me voy a olvidar. Espero que lo de arriba sí lo hayan entendido. ¿Alguna duda o consulta hasta aquí, por favor, jóvenes? O ya se me quedaron todos dormidos. También se puede generar GTP y otra molécula que aportan energía, ¿cierto, profe? Sí, muy bien, muy bien. Así es. No siempre, por ejemplo, la fosforilación eh, ocurre en el ADP para formar ATP, sino que también hay fosforilación de, por ejemplo, GDP para formar GTP, ¿ya? Eh, lo mismo también con uracilo, por ejemplo, puede ser con timina, etc. Entonces, lo que pasa sí es que la molécula que más se utiliza por muchas enzimas es el ATP. Y para poder ordenarnos un poco, incluso cuando una vía genera, por ejemplo, GTP, se hace la equivalencia con el ATP, ¿ya? Para poder obviamente comparar la capacidad de generación de ATP de una vía con otra, tratamos de hacer siempre el intercambio. Entonces, para que ustedes me entiendan, el ATP es como el dólar. Entonces, no significa que en todos los países nos paguen con dólares, pero si uno quiere compararse qué país produce más y qué país produce menos, qué país gasta más, qué país gasta menos, que es lo mismo que las vías metabólicas, y vías metabólicas que producen, otras vías metabólicas que gastan. La moneda que se usa de intercambio para todos los cálculos y para ordenarnos un poco el ATP, ¿ya? Pero muy buena la pregunta porque no siempre las vías metabólicas, por ejemplo, de tipo catabólica, lo que se genera es específicamente ATP. No es así, ¿ya? Sí, súper bien. ¿Más preguntas? ¿No? Ya, quedamos entonces que lo de convergente lo vamos a ver a continuación. Ya, pues si dijimos que la otra eran convergentes, ya ustedes pueden darse cuenta que las anabólicas son divergentes. Entonces, antes de ver esta parte, ellas son biosintéticas, obviamente. El anabolismo biosintético, vamos de moléculas más pequeñas y simples a otras más complejas. Aquí se requiere energía, ahí está entre paréntesis nuestro dólar, nuestra moneda de intercambio, el ATP, aunque no siempre va a ser ATP, ¿ya? Puede ser UTP también, uracilo trifosfato, que lo vamos a ver en una clase más adelante, que se utiliza como una molécula que aporta energía para un proceso biosintético tan importante como la síntesis, por ejemplo, de glucógeno, ¿ya? Que es glucógeno, ustedes se acuerdan, harta glucosas pegaditas que nosotros guardamos este polímero de glucosa al interior de nuestras células musculares, células hepáticas, ¿ya? Entonces, para sintetizar ese glucógeno, ahí no usamos ATP, usamos, por ejemplo, UTP, ¿ya? Pero ahí lo vamos a ver después más adelante. Así que la pregunta que me hicieron recién fue muy buena. Eh, Generalmente, obviamente, son de tipo reductivas, ¿ya? Requieren electrones, ¿ya? Eso generalmente porque hay otras que no requieren electrones, sino que utilizan principalmente solamente energía en forma de ATP, ¿ya? Pero por general son reductivas, ¿ya? Casi todas las vías anabólicas requieren de NADPH o de NADH. Por ejemplo, la síntesis de colesterol usa mucho, mucho poder reductor, ¿ya? Se gasta mucho NADPH y NADH en la síntesis, por ejemplo, también de lípidos, ¿ya? Así que son eminentemente reductivas y son divergentes. Aquí está una diapo que
va a tratar de explicar este concepto de convergencia y divergencia. Acá tenemos a la izquierda en rojo lo que sería el catabolismo. ¿Por qué se dice que las vías catabólicas en el metabolismo intermediario son esencialmente de tipo convergentes? Porque si ustedes se fijan acá, por ejemplo, a partir de fosfolípidos o de triacilgliceroles, grasa, ¿no es cierto? Podemos degradar esto, liberar el glicerol y nos van a quedar ácidos grasos. ¿Ya? Espero que no esté hablando yo en chino, porque ustedes ya tuvieron química orgánica, así que algo se acuerdan de eso. Entonces ustedes van rompiendo los triacilglicéridos, que es el glicerol con triácido graso, los degradan, tienen ácidos grasos. Y esos ácidos grasos se pueden ahora seguir descomponiendo, se pueden entrar en una vía catabólica que nos permiten obtener energía a partir de esta grasa, que no es menor. Y eso hace que finalmente obtenemos, por ejemplo, acetilcoenzimo A como producto de toda esta vía catabólica. Pero hay otras vías catabólicas, por ejemplo, a partir de almidón. Ustedes pueden consumir almidón, un pancito, no estaría nada de malo en la mañana, una galletita, ¿no es cierto? Algo así. Ustedes obtienen después la glucosa, esa glucosa ustedes la ingresan a la glicólisis, una vía catabólica, obtienen piruvato, y después ese piruvato entra a la mitocondria, se transforma en ¿qué cosa? Acetilcoenzimo A. Aminoácidos, como la alanina, por ejemplo, fenilalanina, también van a terminar dando origen a acetilcoenzimo A. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que a partir de distintos nutrientes que pueden ser usados como combustible, como son por ejemplo las grasas, como son los carbohidratos y como son aminoácidos, ustedes echen a andar vías catabólicas que van a terminar con productos que son metabolitos intermediarios comunes, como es el acetilcoenzimo A. Por lo tanto, eso nos está indicando entonces que las vías catabólicas tienden a ser tipo convergentes. Y llegamos ahí al acetilcoenzimo A. ¿Ya? Por otro lado, tenemos la posibilidad de que este acetilcoenzimo A pueda ser utilizado para la síntesis ahora, para procesos anabólicos. ¿Ya? Aquí estamos aplicando directamente lo que hemos hablado en este rato en la clase. Y ahora, obviamente, este acetilcoenzimo A se puede utilizar, por ejemplo, para la síntesis de mevalonato, y eso después va por otras reacciones que llegan hasta la síntesis de colesterol. Fíjense. Entonces ustedes pueden, a partir de acetilcoenzimo A, fabricar colesterol. A partir de acetilcoenzimo A, ustedes pueden fabricar nuevamente ácidos grasos y guardar esto en forma de grasita, fabricar fosfolípidos. ¿Ya? Entonces, en este caso, si lo vemos ahora desde el punto de vista anabolismo, si ustedes se fijan, vamos a comenzar a partir de este acetato o acetilcoenzimo A, mejor pongámoslo, que está activado, este acetilcoenzimo A, y a partir de este metabolito intermediario podemos ir a la síntesis de distintas biomoléculas. Por lo tanto, se dice que las vías anabólicas pueden partir de un metabolito intermediario y de ahí dar origen a muchas moléculas distintas. Y eso entonces se conoce como vías de tipo divergente, como parece. ¿Ya? Entonces el anabolismo tienden a ser vías divergentes y el catabolismo convergente. ¿Quedó claro, no? El silencio dice que sí. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a tener que ver es el eje catabólico básico. Justamente, ¿por qué es tan importante para nosotros el eje catabólico básico? Porque nosotros somos organismos heterótrofos. Significa que para echar a andar todo tenemos que meter combustible. Nosotros no fabricamos combustible. ¿Ya? A diferencia de lo que podríamos ver en una planta, en un vegetal, donde su eje catabólico son importantes, pero claramente ellos son autótrofos. Los fotosintéticos, como una planta, lo que más le interesa estudiar es la fotosíntesis. Para ello, entonces, lo básico es la fotosíntesis. Para nosotros no. Para nosotros lo esencial, y por eso que nuestra asignatura comienza con esto, es un eje catabólico. Y ese eje catabólico parte con este nutriente, que es un nutriente obviamente muy versátil, que es la glucosa, porque la glucosa no solamente me va a aportar energía, sino que va a generar intermediarios metabólicos que se van a utilizar para fabricar otras biomoléculas. O sea, a partir de glucosa, ya les dije, se degrada la glucosa y podemos tener metabolitos intermediarios que se van a utilizar, por ejemplo, el piruvato, que se puede utilizar para fabricar después un aminoácido. A partir de la glucosa ustedes pueden obtener acetilcoenzimo A, que lo pueden utilizar para fabricar colesterol. Entonces, ojo con eso, porque generalmente cuando uno escucha hablar de la glucosa, uno piensa solamente que es un combustible. Ah, entonces la glucosa yo la voy a quemar, la voy a transformar en puro CO2 y agua,
y me voy a quedar con todos los miles de ATP y eso es lo mortal de la glucosa y se acabó. No, no es así. La glucosa también se utiliza como una entidad para construir, para hacer anabolismo. El solo hecho de que ustedes puedan tomar glucosa y la puedan unir y formar glucógeno. O sea, de partida la glucosa también se utiliza para sintetizar glucógeno, que es una molécula de almacenamiento energético que tenemos en nuestro cuerpo. Pero claramente no podemos pensar en fabricar nada si no tenemos energía. Y ahí la glucosa juega un rol también sustancial en obtener energía. Así que nosotros lo que podemos ver es que esta glucosa va a sufrir un proceso que se llama glucólisis, lo que vamos a ver a continuación, da origen a piruvato. Este piruvato tiene 3 átomos de carbono, ya notan claramente que la palabra glucólisis significa rompimiento del dulce, ¿ya? Porque gluco, ¿ya?, significa dulce. Entonces, la glucólisis rompe la glucosa en 2 piruvatos. Estos piruvatos ahora se pueden transformar en acetilcoenzimo A. Este acetilcoenzimo A, dentro de la matriz mitocondrial, se va a unir al oxalacetato, ¿ya? Tranquilo, porque no es para que se lo aprendan ahora, eso lo vamos a ver más adelante. Yo simplemente estoy haciendo una clase introductoria. Entonces, esta acetilcoenzimo A se une con oxalacetato y van a entrar en un ciclo de reacciones que se conoce como el ciclo de Krebs, que ustedes lo vieron en el colegio, ¿no? Y este ciclo de Krebs genera poder reductor, también genera un poquito de GTP, como ya ha dicho su compañero en la pregunta, genera GTP, pero no lo hace la equivalencia al ATP. Y esos electrones que se van ganando en el ciclo de Krebs, luego van a ser entregados a una cadena transportadora de electrones, y esa cadena transportadora de electrones va generando todo un potencial de membrana, ¿ya? Algo que ustedes se acuerden, ¿no es cierto? Y lo van a ver más adelante en una clase, que ese potencial que se va generando de hidrógeno, ¿no es cierto?, de protones a nivel de la mitocondria, se utiliza después en un proceso de fosforilación oxidativa para ganar ATP. Entonces, eso es lo que se conoce como eje catabólico básico. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar primero va a ser la glicólisis, luego vamos a estudiar este paso muy importante que ocurre, ¿no es cierto?, en la mitocondria de piruvato, acetilcoenzimo A, y luego vamos a estudiar el ciclo de Krebs, para terminar luego con la fosforilación oxidativa, la cadena transportadora de electrón y todo eso. Ese es nuestro esqueleto de nuestro eje catabólico básico. Y lo interesante de este eje catabólico básico, que si bien es cierto a la cabeza arriba está la glucosa, porque va generando todos estos intermediarios que van a ir viendo acá, van a aparecer aquí la fructuosa, gliceraldehído, después va a aparecer acá el piruvato, el acetilcoenzimo A, oxalacetato, van a hablar del malato, succinato, y las cuestiones que están acá. Todo eso son moléculas intermediarias que se van obteniendo que nacen a partir de la glucosa. Pero no por eso también se pueden ir sumando otros intermediarios de otras vías metabólicas que comienzan de otras moléculas. Por ejemplo, los ácidos grasos. Los ácidos grasos ustedes los degradan y van a obtener acetilcoenzimo A también. Los aminoácidos pueden dar origen a acetilcoenzimo A, pueden dar origen a piruvato, pueden dar origen por ejemplo, a malato, fumarato, que son intermediarios del ciclo de Krebs, ¿ya? Así que esa es más o menos la visión, y por eso que la asignatura se ordena de esa manera, y eso explica por qué vamos a comenzar estudiando todo lo que tiene que ver con este eje catabólico. Para cerrar con esta idea, existe entonces un acoplamiento funcional entre el catabolismo y el anabolismo, como es lógico, ¿no es cierto? Entonces esto ya lo vimos, los combustibles metabólicos dan origen muchas veces a desechos que tenemos que también eliminar, y para eso también tenemos que tener vías metabólicas para dar origen, por ejemplo, a la urea, que la vamos a estudiar más adelante, y esto nos da origen a ATP, a NADH, NADPH y otros precursores, ¿ya? Ojo con eso, porque no siempre el catabolismo los productos van a ser desechos. También del catabolismo los productos pueden ser precursores que se van a utilizar para vías anabólicas que van a estar obviamente acopladas a esta porque van a utilizar la energía, tanto ATP como poder reductor, para la síntesis de nuevas biomoléculas, ¿ya? Algo muy importante que debemos considerar al momento de estudiar metabolismo es que cuando ustedes toman, por ejemplo, un trozo de papel, ¿ya?, celulosa,
es pura glucosa, ¿no es cierto? Glucosa beta, pero glucosa. Si ustedes, desde el punto de vista energético es lo mismo, ¿ah? Hay un cambio, hay un problema de isomería, pero al fin y al cabo la glucosa del papel, ¿ah? Es la misma desde el punto de vista energético que la que nosotros consumimos. ¿Mm? Desde el punto de vista energético, ¿ya? Entonces, ustedes toman este trozo de papel, le prenden un fosforito y llama. Y en cosa de segundos se nos va el papelito. Y se libera toda la energía. Entonces, ¿eso qué es lo que quiere decir? Que si ustedes parten, por ejemplo, de glucosa en presencia de oxígeno y realizan una combustión no controlada, como puede ser, por ejemplo, ponerle una gran cantidad de calor y esto se combustiona, vamos a liberar una gran cantidad de energía, ¿ya? Eso obviamente sería una combustión no controlada. Y al ser no controlada, gran parte de esa energía se va a perder. Y nosotros no vamos a poder rescatarla, no vamos a poder integrarla en otra molécula para dejarla como una reserva. Entonces, inteligentemente, lo que ocurre en los seres vivos es que las vías catabólicas van a llegar hasta el mismo producto, van a liberar esa energía, pero lo importante es que lo van haciendo en pasos lentos, ¿ya? Y al hacerlo con transformaciones puntuales, ¿ya? Progresivas, catalizadas por enzimas que van asegurándose entonces de que estos cambios sean de forma paulatina, vamos liberando esta energía, pero gran parte de esa energía, no 100%, vuelvo a repetirlo, pero gran parte de esa energía va a ir quedando obviamente guardada en moléculas como ATP, eh, como una fuente de energía. Así que eso es muy importante. El metabolismo está altamente controlado, es un proceso que son paulatinos, que generalmente están ordenadas en rutas metabólicas, en la cual se va avanzando paso a paso. No son reacciones bruscas y totalmente descontroladas como las que ocurren muchas veces en nuestra vida diaria, que podemos observar, como la combustión del papel, el quemar un trozo de madera, etc. Ahora bien, eso explica lo que le pasa al motor de un vehículo. O sea, entra la benzina, se produce una explosión, es una combustión que no está controlada porque está dentro del motor, pero en cierta forma, desde el punto de vista de que es una liberación de energía muy brusca, gran parte de esa energía no logra transformarse en energía mecánica y se pierde mucha esa energía en calor, o sea, cosa de la temperatura que tiene el motor. Entonces, eso se evita a nivel de la biología. Lo mismo ocurre con el anabolismo, ¿ya? El paso, por ejemplo, de moléculas inorgánicas pobres en energía a la glucosa no puede ser un proceso de un solo paso, ¿ya? Donde yo pueda aportar toda la cantidad de energía de una sola vez. Se podría llegar a hacer a cierto nivel in vitro, por ejemplo, pero tendríamos que ocupar una cantidad de energía, pero exageradamente grande. Por lo tanto, tampoco es nada de acertado desde el punto de vista de la economía, del uso de los recursos. Entonces, también los procesos anabólicos van aumentando el nivel de energía de sus intermediarios metabólicos en forma paulatina hasta llegar al producto final, ¿ya? Entonces, en resumen, acá tenemos una definición que aparece también en el Leninger. ¿Qué es lo que es el metabolismo intermediario? ¿Ya? Estamos hablando de que hay una actividad metabólica celular que se podría dividir en metabolismo intermediario y metabolismo especializado. Ojo, ambos tienen catabolismo y anabolismo, porque el metabolismo incluye siempre catabolismo y anabolismo. Pero hablamos de metabolismo especializado, cuando ya estamos hablando de metabolismo también se llama secundario, cuando tiene que ver ya con todo lo que es, por ejemplo, eh, la duplicación del DNA, síntesis de proteínas, síntesis de inmunoglobulina, metabolismo, por ejemplo, de medicamentos. Cuando ustedes consumen medicamentos, ¿cómo metabolizan esos medicamentos? ¿Ah? Eh, que también hay vías de tipo endergónica y exergónica en el metabolismo de medicamentos, ¿ya? Para su eliminación, etcétera. Entonces, hay muchos metabolismos que nosotros no vamos a estudiar acá, porque nosotros lo vamos a centrar en el metabolismo intermediario. Entonces, ellos dicen que, por definición, son un conjunto de reacciones catalizadas, obviamente, por enzimas, que extraen energía química a partir de moléculas, que son esencialmente los nutrientes que nosotros hemos consumido, y se utilizan para la síntesis de otros componentes celulares, que luego se van a utilizar gran parte de esos componentes celulares y gran parte de esa energía química también para el metabolismo secundario o más especializado, ¿ya?
Entonces este metabolismo intermediario es súper importante porque va generando precursores que se van a utilizar acá y energía que se va a utilizar acá. Sin dejar de lado que dentro del mismo metabolismo intermediario también hay vías catabólicas y vías anabólicas. ¿Ya? Acá hay un esquemita que tiene que ver con más o menos entender lo que son las rutas metabólicas. Las rutas metabólicas o vías metabólicas son una sucesión de reacciones químicas. Entonces vamos desde un sustrato inicial, que aquí por ejemplo puede ser A, así lo ordenamos nosotros para poder estudiarlo, y ese sustrato A se va a transformar hasta dar origen a una serie de metabolitos intermediarios hasta que llegamos hasta E, que sería el producto final. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que trato de explicar yo con este esquema es que muchas veces cuando uno ve estas imágenes en diapositivas, en libros, o ustedes las hacen en su cuaderno, tienen la idea de que vamos a partir con un sustrato inicial y lo vamos a transformar en E y todo esto se acabó. Y cuesta entender lo que ocurre en el interior de la célula, lo que ocurre en el interior de la mitocondria. Y eso no es así. Aquí yo trato de explicar de la siguiente forma. El metabolismo intermediario es como pensar en este balde que está con agua. Entonces ustedes van a ir agregando sustratos, esos sustratos van a ir dando origen a un producto final, que no solamente puede ser de eliminación, puede ser el producto final que luego se utilice para otra vía anabólica, pero esa salida que sería E es la que estamos viendo acá. Aquí está saliendo algo, aquí está ingresando algo, pero dentro de la célula, en el citosol, en el matiz mitocondrial, se mantienen una cantidad y una concentración de todos estos metabolitos intermediarios. ¿Ya? No piensen ustedes que cuando yo les muestro una diapo con una vía metabólica, vamos a partir con una sustancia, esa sustancia puede ser glucosa, la vamos a degradar hasta piruvato, pasamos por otro intermediario y eso se acabaron. Así como que, se ocupó toda la glucosa, vamos a comer, comemos, ingresamos la glucosa a la célula ocupa la glucosa, forma piruvato y en ayuno no hay glucosa y todo lo intermediario de la glicólisis, el 3-fosfoglicerato, la fructosa 1,6-bifosfato, todo eso no existe, se acabaron. Si ustedes piensan así, siempre van a tener problemas y se les va a generar un problema ya casi medio filosófico para entender la bioquímica. ¿Ya? Eso no es así. Dentro de la célula siempre hay una cierta concentración de metabolitos intermediarios. ¿Ya? Aunque estemos en un periodo de ayuna, siempre se mantiene una cierta cantidad de estos metabolitos intermediarios. Entonces, el balde no se va a desocupar. El balde se mantiene a un nivel. Puede estar tan lleno como acá, puede estar un poco más bajo, pero siempre se mantiene una cierta cantidad. ¿Ya? Para que se comprenda el concepto. Otra cosa muy importante es que las rutas metabólicas también pueden tener muchas de las reacciones. Acuérdense lo que hace la enzima. Aquí participa la enzima, ¿no es cierto? Catalizando esta reacción. Pero estas enzimas no alteran el equilibrio químico. Lo que hacen es aumentar la velocidad de la reacción. No significa que porque aquí hay una enzima que me va a transformar B en C, el hecho de que esté la enzima hace que esta reacción solamente ocurra para allá y no pueda ocurrir para acá. No es así. Si termodinámicamente esta reacción puede ocurrir hacia allá y también hacia acá, va a ocurrir en ambos sentidos y la enzima va a catalizar las dos flechitas. ¿Ya? Lo que pasa es que hay otros conceptos termodinámicos que ustedes recuerden. O sea, si yo tengo una gran cantidad de B y poca cantidad de C porque se está transformando en D, al haber poca cantidad de C y una gran cantidad de B, claramente el equilibrio químico se desplaza hacia la derecha y tendemos a formar C. Ahí obviamente la enzima acelera ese proceso para que rápidamente generemos C. Pero si, por ejemplo, se llega a acumular D y se acumula C, claramente, aunque haya mucho B y se empieza a transformar en C, luego llega a un equilibrio y puede devolverse. Por lo tanto, estas vías, así como se están mostrando en este esquema, son reversibles. Ahora, ¿todas las vías son reversibles? No. ¿Ya? Por eso es que cuando ustedes ven los esquemas y los dibujen en su cuaderno y los vean en libros, tienen que tener mucho cuidado con las flechitas, porque esto lo dejamos pasar. Como que vemos, B se transformó en C y C en D, listo, lo aprendí. Pero no se dan cuenta que de repente las flechitas tienen dos, como acá, y hay otras que las flechas solamente van en un sentido. Cuando la flecha va en un solo sentido, significa que esa reacción no es reversible, solamente termodinámicamente ocurre en un sentido. ¿Ya?
Muy bien, pues. Ya son las 10:05, así que vamos a hacer un pequeño break. Me quedaron algunas diapos de acá pendientes, así que al... volvemos a las 10:20 y comenzamos entonces con la parte de metabolismo intermediario para terminar con esta parte y luego pasamos a glicólisis. ¿Les parece?